El arroz chisporroteaba en la sartén, absorbiendo el vino blanco. Maxim observaba el proceso con la misma concentración distraída con la que solía inspeccionar las estructuras de carga antes de verter el hormigón. La cocina, estéril e impecable geométricamente, era su templo. Aquí no había lugar para el caos. Cada bote de especias estaba colocado con la etiqueta hacia adelante, cada cuchillo colgaba estrictamente paralelo a su vecino. Amigos, y mientras Maxim cocina, os recuerdo que estáis en el canal Una historia de amor perdido. Y nosotros continuamos. Pero hoy, en este templo, no solo olía a cebolla y tomillo. En el aire flotaba una espera pesada y pegajosa. Maxim añadió tinta de sepia al arroz. El contenido de la sartén se ennegreció al instante, transformándose en una masa espesa y brillante, parecida al petróleo o a la lava volcánica solidificada. Miró el reloj. Las 25. Llegaba tarde otra vez. La tercera vez en esa semana. Y de nuevo, con 40 minutos de retraso. Maxim no estaba enfadado. Las emociones interfieren en el diseño, y él se dedicaba precisamente a eso. Estaba rediseñando el proyecto de su vida, que, al parecer, había sufrido una grieta crítica en sus cimientos. Removía metódicamente el risotto negro con una espátula de madera y repasaba mentalmente los archivos de los 2 últimos meses. Un olor nuevo. No su amado Chanel, sino algo acre, almizclado, con notas de loción barata para hombres que se había impregnado en la tapicería del asiento del copiloto de su coche. Esas interminables conversaciones telefónicas en el baño, con el ruido del agua. Susurros que se interrumpían en cuanto Maxim se acercaba a la puerta. Sonó el pestillo de la puerta principal. El sonido fue seco, como un disparo. Maxim no se giró. Bajó el fuego y cogió el parmesano. En el recibidor cayó algo, creo que un paraguas. Luego se oyó un suspiro, pesado, teatral, claramente destinado a los oídos del espectador. Ya estoy en casa, la voz de Elena sonaba medio tono más alta de lo habitual. En ella resonaba una vivacidad nerviosa y antinatural. Entró en la cocina sin quitarse la gabardina. Guapa. Incluso ahora, con el rímel corrido en las comisuras de los ojos y el pelo revuelto por el viento, parecía un cuadro caro que de repente había decidido que le quedaba estrecho el marco. Elena tiró el bolso sobre la barra, casi tirando una copa. Hola, Maxim se giró por fin. En sus manos tenía el cuchillo con el que había cortado el perejil. Sus movimientos eran fluidos, casi hipnóticos. La cena está lista. Risotto nero. Tu favorito. Elena se quedó paralizada. Su mirada se dirigió a la masa negra en los platos, y su rostro se contrajo en una mueca parecida al asco. No tengo hambre, dijo rápidamente, retrocediendo un paso. Maxim, tenemos que hablar. En serio. Se retorcía nerviosamente un botón de la gabardina. Maxim reconoció ese gesto. Así se ponía cuando rompió su vinilo de colección hace 3 años. O cuando compró esa espantosa abstracción por una fortuna, convenciéndole de que era una inversión. Por supuesto, se secó las manos tranquilamente con una toalla, dejó el cuchillo y se sentó a la mesa. Te escucho. Elena cogió aire, como antes de saltar a un agua helada. Se notaba que en su cabeza se reproducía un texto preparado de antemano. Maxim incluso podría apostar quién era el autor de ese guión. Inga. Su mejor amiga y, de paso, coach de crecimiento personal, que consideraba que la familia era un vestigio que impedía a la mujer abrir sus chakras de abundancia. Últimamente me siento, encerrada, empezó Elena, mirando a algún punto de la pared, más allá de Maxim. Nuestra relación se ha vuelto tóxica. No evoluciono. Me ahogo en este matrimonio, ¿entiendes? Necesito espacio. Necesito encontrarme a mí misma. Hablaba con clichés de revistas del corazón y maratones de Instagram. Toxicidad, recurso, límites personales. Las palabras caían como piedras pesadas, pero no contenían su esencia. Era una mala obra de teatro, y la actriz la interpretaba mediocremente. Espacio, repitió Maxim como un eco. ¿Te refieres a espacio físico o mental? Elena se descolocó. La pregunta era demasiado concreta para su discurso ensayado. Yo me refiero a todo. Soltó, subiendo la voz. Nos hemos vuelto extraños. Ya no siento esa chispa. Creo que necesitamos vivir separados. Temporalmente. Para entender quiénes somos el uno sin el otro.
Se calló, esperando una explosión. Un escándalo. Una súplica. Esperaba que Maxim empezara a preguntar por qué, a agarrarla de las manos, a prometer que cambiaría. Inga la había advertido. Manipulará, apelará a la compasión. Sé fuerte. Maxim guardó silencio exactamente 5 segundos. Luego cogió un tenedor, tomó un poco de risotto negro y se lo llevó a la boca. Masticó, mirando pensativamente a su mujer. Perfecto, dijo. Elena parpadeó. ¿Qué? Digo. Perfecto, Maxim cogió una servilleta y se limpió los labios. Su rostro mostraba un interés educado, como si estuvieran discutiendo el color de las cortinas del salón. Lena, eres una mujer increíble. Literalmente lees mi mente. Elena se dejó caer en el taburete alto, como si le hubieran fallado las piernas. ¿Mis pensamientos? Repreguntó, desconcertada. Exacto. Yo mismo quería proponerte esto esta noche. De hecho, por eso preparé la cena de despedida. Maxim se levantó, se acercó al armario y sacó una botella de vino. Con calma, sin temblor en las manos, llenó una copa. Para él. Sabes, yo también siento que he superado esta relación, continuó, haciendo girar la copa y observando las lágrimas del vino en el cristal. Nos hemos vuelto demasiado predecibles. Tú estás absorta en la galería y en tu búsqueda espiritual, y a mí me hace falta movimiento. Nuevos horizontes. Sinceramente, llevo 2 semanas pensando cómo decirte que me voy. En la cocina se instaló un silencio tan denso que se podía oír el zumbido de la nevera. Elena miraba a su marido con los ojos muy abiertos. Todo su ardor combativo, toda su determinación, alimentada por horas de entrenamiento con Inga, se había desmoronado en polvo. Tú, te vas. Susurró. ¿A dónde? Oh, eso no importa, Maxim agitó la mano con una leve sonrisa. Tengo opciones. Por cierto, ya he hecho las maletas. Están en el despacho. Era mentira. Las maletas estaban vacías en el altillo. Pero Maxim sabía que Elena nunca revisaba los altillos. Y el farol es el arte de la arquitectura. Lo importante es que la fachada parezca convincente. Pero, ¿cómo? Elena intentaba recomponer la imagen destrozada de su mundo. Tú me quieres. Siempre lo decías. La gente cambia, Lena. La miró con una condescendencia paternal. ¿Quieres libertad? Tómala. Te la doy. Libertad total, absoluta. Sin compromisos, sin llamadas, sin dónde has estado. Somos adultos. Vamos a separarnos civilizadamente. Ahora mismo. Se terminó el vino de un trago, dejó la copa en el fregadero y salió de la cocina. Elena se quedó sentada en el taburete, aún con el abrigo puesto, frente al plato de arroz negro enfriándose, que ahora le parecía tierra de luto. 10 minutos después, Maxim regresó. Llevaba un abrigo y en las manos una bolsa de deporte, en la que solo había tenido tiempo de meter lo más esencial, portátil, documentos, ropa de recambio y un cepillo de dientes. Dejaré las llaves en la mesita de noche, dijo, sin mirarla. El abogado se pondrá en contacto contigo la semana que viene. No te aburras. Ya estaba cogiendo el pomo de la puerta cuando recordó algo importante. Ah, sí, casi lo olvido. Maxim volvió a la mesa, sacó una tableta del bolsillo. Tenía que enviar un boceto. Encendió la pantalla, fingió buscar algo y luego colocó el dispositivo en el borde de la mesa, boca arriba. Bueno, luego. Internet va lento de todas formas. Lo recogeré más tarde. Se marchó. La puerta se cerró suavemente, pero de forma definitiva. Elena permaneció inmóvil un minuto más. Luego, como hipnotizada, se acercó a la tableta de Maxim. La pantalla aún brillaba. No había ningún boceto. Había una pestaña del navegador abierta. La página web de una agencia inmobiliaria de lujo. Un ático espectacular con ventanales panorámicos. Y al lado, en un anuncio contextual que los algoritmos te muestran basándose en tus búsquedas recientes, una foto. Una deslumbrante morena con un vestido de noche, riendo, con una copa de champán en la mano. El titular decía, la vida que te mereces. El corazón de Elena dio un vuelco. Y luego empezó a latir como si quisiera romperle las costillas. Se estaba preparando, pasó por su cabeza. Lo sabía.
Tiene a alguien. Todo este tiempo, mientras yo me sentía culpable, él solo esperaba el momento de soltarme como a una piel vieja. Agarró el teléfono. Los dedos le temblaban tanto que falló 2 veces al pulsar el icono de llamada. Inga. Gritó al otro lado, apenas oyendo el tono de llamada. Inga, es una catástrofe. Al otro lado sonaba música relajante, cuencos cantores o el sonido de la lluvia. La voz de Inga era suave, envolvente, como melaza tibia. Lenochka, cariño, respira. ¿Qué ha pasado? ¿Se lo dijiste? ¿Lloró? ¿Te amenazó? No. Elena casi sollozaba. Se ha ido. Él solo. Dijo que quería dejarme hace tiempo. Creo que tiene a otra. Recogió sus cosas en 5 minutos y se fue, Inga. Ni siquiera se inmutó. Parecía feliz. Se hizo el silencio al otro lado. Inga asimilaba la información. El guión que había escrito tan cuidadosamente para su amiga se iba al traste, pero una buena manipuladora sabe improvisar. A ver, la voz de Inga se volvió más firme, con un toque metálico de coach profesional. Sécate las lágrimas. ¿Me oyes? Te oigo. Es un farol, Lena. Defensa masculina clásica. Huida narcisista. Intenta tomar la iniciativa para que te sientas abandonada, no él. ¿Entiendes? Quiere que corras detrás de él. ¿Tú crees? A Lena se sonó la nariz. Pero allí, en la tableta, el piso, la mujer. Claro. Son solo decorados. La interrumpió Inga. Lo ha preparado a propósito. Dios mío, son tan predecibles. Escúchame bien. Ahora tienes lo que querías. Libertad. No te vengas abajo. Es un regalo del universo. Pero me duele. Eso no es dolor, es la abstinencia de viejas conexiones neuronales. Sal de la victimización, Lena. Ahora estás sola en un piso de lujo. Tienes a Ruslan. ¿Recuerdas a Ruslan? ¿Tu genio? Al mencionar a Ruslan, Elena sintió una punzada de culpa mezclada con una tímida esperanza. Ruslan era todo lo contrario a Maxim. Caótico, impulsivo, con las manos siempre manchadas de pintura y los ojos encendidos. Le hacía cumplidos que la mareaban y la retrataba como remolinos de colores. Ruslan, sí, llamó hoy. Perfecto. Inga ya había tomado el control. Llámale. Que venga. Que te consuele. Eres una mujer libre ahora, Lena. Ya no tienes un marido tirano que ahoga tu potencial con su aburrida corrección. Ve a tu artista. Pintad, bebed vino, vivid. Y con Maxim ya nos ocuparemos. Volverá arrastrándose, ya verás. Y cuando lo haga, pondremos las condiciones. Gracias, Inga. ¿Qué haría yo sin ti? Exhaló Elena. Te perderías en el pantano de la mediocridad, replicó su amiga. Venga, actúa. Estoy en línea. Elena colgó. El piso estaba silencioso y vacío. Miró el risotto frío. Cogió el plato y, con un placer vengativo, vació la masa negra en la basura. Maxim estaba sentado en su coche, aparcado a 2 manzanas de la casa. El interior estaba oscuro, solo la luz azulada de la pantalla del portátil iluminaba su rostro, haciendo sus rasgos duros, depredadores. No se había ido a un hotel. La habitación solo estaba reservada en su navegador para el historial de búsqueda. En lugar de eso, se dirigió al apartamento de su viejo amigo de la universidad, Víctor, que se había ido 6 meses a Dubái por un contrato y le había dejado las llaves a Maxim por si acaso, para regar las plantas. El piso de Víctor era el refugio perfecto. Un 2 ambientes vacío, impersonal, en un edificio nuevo, con excelente internet y vistas a una zona industrial. Pero ahora Maxim no miraba por la ventana. Miraba la pantalla. Hacía 3 años, cuando hicieron la reforma, Maxim, obsesionado con la seguridad y la tecnología, instaló un sistema de casa inteligente de última generación. Sensores de movimiento, control de clima, gestión de luces y, por supuesto, cámaras. Muchas cámaras. En el salón, en la cocina, en el pasillo. Elena las conocía, pero hacía tiempo que había dejado de notarlas, los pequeños ojos negros de los objetivos se fundían con la decoración de alta tecnología. Maxim veía a Elena moverse nerviosa por la cocina. Vio cómo tiraba su cena.
Vio cómo marcó un número, incluso pudo leer en sus labios el nombre Ruslan cuando hablaba con el teléfono en la mano. Decible, murmuró él en voz baja. Dentro de él no había celos. Lo que sentía era una curiosidad fría y dolorosa, como la de un patólogo. Buscaba la causa de la enfermedad. Y sabía que pronto vería el virus bajo el microscopio. Abrió una botella de whisky que encontró en el bar de Víctor. Un scotch barato y mezclado, que le quemó la garganta. Nada que ver con su colección de single malts, que se quedó atrás, en su vida anterior. En la pantalla del portátil, Elena se había ido al dormitorio. La cámara del pasillo captó el movimiento. Al parecer, iba a cambiarse. A prepararse para encontrarse con él, genio. Maxim dio un sorbo y se recostó en el sillón. Tenía una noche larga por delante. Tenía que conocer al enemigo. No al ridículo artista que Elena intentaba usar para llenar su vacío, sino al verdadero enemigo. Al titiritero. Pasó aproximadamente una hora. Elena, cambiada a un kimono de seda, estaba sentada en el salón con una copa. Parecía perdida. Miraba la puerta de vez en cuando, sobresaltándose con cada ruido del ascensor al otro lado de la pared. De repente, sonó el interfono. Elena se levantó de un salto, se arregló el pelo frente al espejo y se apresuró a abrir. Maxim se inclinó hacia adelante, mirando fijamente la pantalla. Esperaba ver a un desaliñado Ruslan con un ramo de margaritas marchitas o una botella de ajenjo. La puerta se abrió. En el umbral había una mujer. Alta, con un impecable abrigo beige, un peinado de salón y una sonrisa depredadora. Inga. Maxim dejó lentamente la copa sobre la mesa. Elena se lanzó al cuello de su amiga, sollozando. Inga le dio unas palmaditas en la espalda, un gesto mecánico, desprovisto de calor, mientras sus ojos escaneaban el piso por encima del hombro de la anfitriona que lloraba. Ya, mi niña, la voz apagada de Inga llegó a través de los altavoces del portátil. He venido. No podía dejarte sola en un momento así. Ruslan vendrá más tarde, se ha quedado atascado en un atasco. Y mientras tanto, necesitamos desestresarnos. Entraron en el salón. Elena, todavía sollozando, salió corriendo a la cocina a por un sacacorchos. Tan pronto como Elena desapareció de la vista, el rostro de Inga cambió. La máscara de compasión se desprendió, revelando una expresión práctica y calculadora. No se sentó en el sofá. Se dirigió con paso firme directamente al mueble bar de Maxim, el santuario, donde ni siquiera a Elena se le permitía colocar sus licores dulces. Inga abrió la puerta de caoba. Sus dedos, con una manicura cuidada, recorrieron las etiquetas de vinos y coñacs de colección. Vaya, murmuró, y el micrófono de la cámara captó el sonido. El arquitecto no es tacaño. Sacó una botella de Genesis de 25 años, un regalo de los socios por el aniversario de la empresa, que Maxim guardaba para una ocasión especial. Maxim observó cómo aquella mujer, que durante años había enseñado a su esposa sobre espiritualidad y renuncia a lo material, se servía en un vaso ancho un coñac cuyo precio equivalía al salario medio del país. Dio un gran sorbo, cerró los ojos de placer y recorrió el salón con la mirada como si ya estuviera calculando cuánto costaría ese sofá en el mercado de segunda mano. Bienvenida a casa, sabandija, susurró Maxim, y en su voz, por primera vez esa noche, no había ironía, sino un odio gélido y concentrado. El juego había comenzado. Y ahora veía las cartas del oponente. La mañana de lunes no empezó para Maxim con café, sino redactando la carta legal más cínica de su vida. Estaba sentado a la mesa en el apartamento de Víctor, mirando el paisaje industrial por la ventana. Las chimeneas de la central térmica humeaban hacia el cielo gris, creando un telón de fondo perfecto para la destrucción del pasado. Junto al portátil había una taza de café instantáneo, una bebida fea y ácida que Maxim odiaba con toda su alma. Pero en Instagram, su vida parecía diferente. Hacía 10 minutos había publicado una historia. En la foto, 2 elegantes tazas de porcelana con capuchino en la mesa de una cafetería de moda. Al fondo, desenfocado, el borde de un sombrero de mujer y una mano esbelta con una fina pulsera. Pie de foto, nueva mañana. Nuevos significados. Libertad, reinicio. Un me gusta de Elena llegó a los 3 minutos. Luego desapareció. Luego volvió a aparecer. Maxim sonrió y volvió al texto de la carta. Asunto,
reparto preliminar de bienes muebles. Estimada Elena, con el fin de minimizar el estrés durante el proceso de divorcio, propongo distribuir de antemano los objetos domésticos. No reclamo los muebles, objetos de arte ni tu colección de vestidos vintage. Sin embargo, te ruego que prepares la entrega de lo siguiente: el tocadiscos de vinilo y toda la colección de discos, incluidas las ediciones de coleccionista de jazz. La máquina de café italiana, la Marzocco, junto con el molinillo. La almohada ortopédica. Atentamente, Maxim. Pulsó, enviar. Fue un golpe quirúrgicamente preciso. Maxim lo sabía. Elena no sabía hacer café en cafetera de metal. Para ella, el ritual matutino de pulsar el botón cromado era la única forma de despertarse. Y el jazz. El jazz era el telón de fondo de sus noches. Quitarle la música y el café significaba quitarle la comodidad, dejándole solo paredes desnudas y cuadros que no se podían abrazar. En la Galería de Arte Contemporáneo, Éter olía a pintura cara y a ansiedad. Elena estaba de pie junto a un ventanal, apretando su smartphone. ¿Has visto?, preguntó al vacío. Inga, que estaba sentada en un sillón para visitantes hojeando un catálogo, levantó la vista perezosamente. ¿Qué exactamente, querida? ¿Otra obra maestra de Ruslan? La publicación de Maxim. 2 tazas. 2. Solo han pasado 3 días. Elena sentía cómo la ofensa le hervía por dentro. No la noble tristeza de la que hablaba Inga en las sesiones, sino una envidia pegajosa y ardiente. Ella pensaba que Maxim sufriría. Que pasaría las noches bajo sus ventanas, enviando ramos con notas de «Perdóname, vuelve». Y él estaba tomando café con alguna sombrerera. Es manipulación, desestimó Inga, arreglándose el impecable puño de la blusa. Intenta provocarte emociones. No caigas. Mejor mira qué carta te ha enviado. La máquina de café. Un avaro mezquino y patético. Esa es la verdadera cara del arquitecto. Quitarle la cafetera a su esposa. Pero me encanta ese café, dijo Elena en voz baja. Comprarás una nueva. Mejor. Ladró Inga. Por cierto, ¿viene Ruslan hoy? Tengo una idea para su nueva exposición. Liberación. Será magnífico. La puerta de la galería se abrió y entró Ruslan. Llevaba una bufanda echada al azar sobre el hombro y una boina. Parecía una caricatura de artista, pero Elena, en ese momento, deseaba creer en esa imagen. «Mi musa», exclamó, abriendo los brazos y dirigiéndose hacia ella. «He pintado un boceto. Tus ojos contienen toda la pena del mundo y la esperanza del universo». Intentó abrazarla, rozar su mejilla con su barba incipiente, pero Elena se apartó bruscamente, mirando por encima de su hombro hacia la calle. Allí, en el flujo de coches, avanzaba lentamente un todoterreno negro. Igual que el de Maxim. Los cristales tintados ocultaban al conductor, pero en el asiento del copiloto se vislumbró una silueta. Un perfil femenino. Pelo claro. ¿Lena? Ruslan se quedó paralizado con los brazos extendidos. ¿Estás aquí? Es él, susurró ella. Está con ella. Justo delante de mi galería. El todoterreno pasó, brillando con el cromo. La matrícula estaba salpicada de barro, no se podía distinguir. ¿Quién?, preguntó Ruslan, sin entender. Nadie. Elena se apartó bruscamente de la ventana. Solo me lo pareció. Me duele la cabeza. Ruslan, hoy no. Necesito arreglar lo de los papeles de la máquina de café. Ruslan e Inga se miraron. En los ojos de la amiga brilló una chispa de irritación, pero enseguida la ocultó tras una máscara de compasión. Claro, cariño. Descansa. Ruslan y yo lo hablaremos solos. Maxim estaba sentado en una oficina llena de humo en el recinto de una antigua fábrica de hormigón armado. Frente a él, tras una mesa abarrotada de planos y ceniceros, se sentaba Petrovich, el jefe de seguridad de un gran constructor. Un hombre que sabía todo lo que no aparecía en los informes oficiales de la ciudad. Vaya, Max, te lo estás montando bien, graznó Petrovich, soltando una bocanada de humo. Arquitecto, un intelectual, y estás investigando como un poli. ¿Para qué quieres a ese payaso? Interés personal, respondió Maxim secamente. ¿Qué has averiguado? Petrovich tiró una fina carpeta sobre la mesa. Ruslan Vitalievich Tronov.
30 años. Artista de pacotilla. Ni una sola obra vendida en 5 años, si no contamos la subasta que organizó tu mujer. Pero deudas tiene para aburrir. 3 microcréditos, un préstamo para un Mazda que estrelló hace medio año y, la guinda del pastel, la pensión alimenticia. ¿Pensión alimenticia? Maxim arqueó una ceja. 2 hijos. Gemelos. 5 años los críos. La mujer, Oksana Borisovna Kovalenko. Una mujer seria, tiene una red de carnicerías en el mercado Severny. Ruslanchik huye de ella como un conejo. Lleva medio año buscándolo para, cito textualmente, arrancarle todo lo que cuelga. Maxim sonrió. La imagen empezaba a encajar. El artista libre en busca de musas resultó ser un simple mantenido a la fuga. Y ahora, lo más interesante, Petrovich sacó de la carpeta una fotografía impresa. La calidad era mala, granulada, claramente escaneada de un viejo álbum escolar o un periódico de barrio. Me pediste que comprobara la relación con la ciudadana Inga Belova. Maxim tomó la foto. Detrás, un caserío de madera, torcido por el tiempo, estaban 2 personas. Un adolescente regordete con una sonrisa tonta y una chica mayor, con una mirada dura que ya entonces prometía problemas al mundo. Estaban abrazados, y la chica sujetaba al chico por el cuello en un agarre casi asfixiante. La inscripción bajo la foto, recuperada del archivo, decía, graduación de mi queridísimo hermanito. La familia es fuerza. Pueblo de Nizhny-Yekotli, año 2010. Los apellidos son diferentes porque Inga se ha casado 2 veces, explicó Petrovich. Y de soltera era Dronova. Hermana biológica de tu Ruslan. Maxim sintió como la fría furia daba paso a una gélida calma. El rompecabezas estaba completo. No era solo un lío de faldas de su mujer. Era una operación especial. Un negocio familiar. La hermana se encarga de la clienta psicológicamente, el hermano entra en escena como héroe romántico, y luego, el reparto de bienes, la venta de la galería, y la dulce pareja desaparece en el ocaso con el dinero de Elena. Gracias, Petrovich. Maxim se levantó y estrechó la pesada mano del jefe de seguridad. Te debo una. Ya nos pondremos al día, asintió este. Tú me arreglas el proyecto del baño. Y eso, cuídate. Las mujeres son peores que los cobradores cuando se unen. El Eco Hotel Rural Brisa de Pino se promocionaba como un lugar para la intimidad y la fusión con la naturaleza. En realidad, eran 20 casitas de contrachapado esparcidas por el bosque, con precios desorbitados y mosquitos del tamaño de gorriones. Elena estaba sentada en el porche, envuelta en una manta. Delante de ella, una copa de vino blanco caliente. Enfrente, Ruslan. El fin de semana romántico que Inga le había recomendado tan insistentemente. Necesitas desconectar, asimilar la nueva realidad, le había dicho. Iba francamente mal. Y entonces le dije al galerista, mi arte no se vende por 4 perras. Disertaba Ruslan, agitando un tenedor con un trozo de brocheta ensartado. Pero tú, Lena, tú eres diferente. Sientes la profundidad. Por cierto, he estado pensando. ¿Tu galería está a tu nombre o es propiedad conjunta con ese tú, dibujante? Elena arrugó el ceño. Ruslan, no hablemos de negocios. Estamos de vacaciones. Claro, mi musa. Es solo que me preocupo. Él es un tiburón, ¿sabes? Te desplumará. Necesitas un protector. Con conocimientos jurídicos. Inga dijo que tenías una cuenta en un banco suizo. ¿Es verdad? Sus ojos brillaron con codicia. Elena notó por primera vez qué ojos tan pequeños y vidizos tenía. Maxim tenía una mirada directa, pesada, pero honesta. Maxim nunca le preguntaba por su dinero. Simplemente pagaba en silencio las facturas del alquiler de la galería cuando tenía meses de pérdidas. Ruslan, tengo frío, dijo ella, levantándose. Me voy a la habitación. Espera. ¿Y el postre? ¿Y la pasión? Intentó agarrarla de la mano, pero sus dedos estaban grasientos de carne. Elena retiró la mano con repugnancia. Estoy cansada. Buenas noches. Entró en la casita y cerró la puerta con llave. Se sentó en la cama, sintiendo una náusea creciente. Estaba aburrida. Mortalmente, insoportablemente aburrida. Ruslan era hueco como un tambor.
Ni un pensamiento inteligente, ni una broma que no hubiera oído ya en las redes sociales. Sacó el teléfono. Abrió el chat con Maxim. El último mensaje de él: el mensajero recogerá la máquina de café el martes. Y no olvides cambiar los filtros del sistema de purificación de agua. Suerte. Ni una palabra de amor. Ni una pizca de emoción. Un cuidado seco. Pero de ese texto emanaba tal fiabilidad que a Elena le dieron ganas de aullar. En ese preciso instante, a 100 kilómetros de distancia del hotel, Maxim estaba sentado en su coche, parado en el arcén de la carretera. El portátil estaba abierto. El programa de geolocalización marcaba un punto. El teléfono de Elena, en Brisas de Pino. Hacía una hora, Maxim había enviado un mensaje anónimo al número de Oksana Borisovna Kovalenko. El texto era conciso: su marido está gastando ahora su pensión alimenticia con otra mujer aquí. Cabaña número 7. Jaque, dijo Maxim en voz baja, cerrando la tapa del portátil. Y ahora veremos cómo corres. La mañana del domingo en Brisas de Pino no empezó con el canto de los pájaros. Empezó con una patada en la endeble puerta de la cabaña número 7. Elena se despertó sobresaltada por el estruendo. Ruslan, que dormía en el sofá del salón, ella no le había dejado pasar a la habitación, alegando migraña, se levantó de un salto, enredado en la manta. ¿Quién es?, chilló él. La puerta se abrió de golpe, casi saltando de las bisagras. En el umbral estaba una valquiria. La mujer era enorme. Llevaba un abrigo de zorro plateado, a pesar del cálido septiembre, y unas macizas cadenas de oro. Tenía la cara roja de ira y en las manos apretaba, al parecer, una palanca. O quizás solo era un paraguas muy grande. Pues hola, Picasso a medio hacer. Tronó su voz, que parecía hacer caer las acículas de los pinos. ¿Oksanochka? Ruslan se puso tan blanco que casi se fundía con la sábana. Oksanochka, Sol, tú lo has entendido todo mal. Esto es una clase al aire libre. Estoy trabajando. Una clase al aire libre. Oksana dio un paso al interior y el suelo de la cabaña crujió lastimeramente. Ahora te voy a dar yo una clase al aire libre. Ni un céntimo para los niños, ¿y él aquí bebiendo champán? Elena salió del dormitorio, arropándose con el albornoz. Disculpen, ¿qué está pasando aquí?, preguntó con un tono gélido, intentando mantener las apariencias de dignidad. Oksana la miró. Una mirada de carnicero evaluando una res. Ah, ¿eres tú, eh? ¿Otra musa?, resopló. Bueno, parece una mujer cuidada, rica. Oye, guapa, ¿sabes que este genio me ha robado 500.000 de la caja y ha huido? ¿Te ha contado lo de su delicada organización espiritual? Oksanochka, no. Chilló Ruslan, intentando ponerse los pantalones mientras saltaba a la pata coja. Es una inversora. Estamos hablando de arte. Ahora te voy a enseñar arte. Oksana levantó el paraguas. Ruslan, sin esperar a ver el desenlace, saltó por la ventana. En calzoncillos y con los vaqueros en una pierna, se lanzó a través de los arbustos de grosellas hacia el bosque. ¡Alto!, rugió Oksana y se lanzó a la persecución, mostrando una agilidad sorprendente para su complexión. Elena se quedó de pie en medio de la cabaña destrozada. En algún lugar del bosque se oían los gritos de Ruslan y el crujir de las ramas. Era el fin. El abismo. El final. Recogió sus cosas en silencio. Las manos no le temblaban, estaban entumecidas. La vergüenza le quemaba la cara, pero en algún lugar más profundo, bajo la capa de humillación, empezaba a brotar otro sentimiento. Ira. Hacia sí misma. Hacia su ceguera. Y hacia Inga. Está casado, resonaba en sus sienes mientras conducía de vuelta a la ciudad. Casado, 2 hijos, deudas. Inga lo sabía. No podía no saberlo. Elena llegó a casa. El silencio le oprimía los oídos. En la cocina no estaba la cafetera. Maxim, fiel a su palabra, ya se la había llevado, dejando en la encimera una mancha cuadrada perfectamente limpia. Pero en la alfombrilla del recibidor había un grueso sobre de papel craft. Sin sellos. Sin remitente. Solo su nombre, escrito con la caligrafía familiar, nítida, arquitectónica de Maxim. Elena cogió el sobre. Pesaba
Entró en el salón, se sentó en el sofá donde hacía poco Inga había bebido su coñac de colección y rompió el sello. Dentro había un fajo de capturas de pantalla impresas de un mensajero. El primer mensaje databa de 3 meses atrás. Inga, hermanito, tengo un tema. Clienta gorda. Galería, casa en urbanización de lujo, marido tonto del pueblo. Está aburrida. Necesita drama. ¿Estás preparado? Ruslan, Oksana me matará si se entera. Necesito pasta, Inga. Urgente. Inga, habrá pasta. Haremos todo clásico. Yo la manipulo para el divorcio, tú le das el amor celestial. Desnudaremos al tonto, repartiremos sus activos. Tu parte, 30%. Suficiente para saldar deudas. Ruslan, trato hecho. ¿Cuándo empezamos? Inga, el sábado. Ven a la galería, yo la preparo. Diré que eres un genio incomprendido. Eso sí, te lo ruego, dúchate y quítate esos calcetines rotos. Elena leía, y las letras se le difuminaban ante los ojos. Cada línea era un puñal. Planeado. Todo estaba planeado. Cada queja suya sobre su marido, cada consejo de Inga, cada encuentro casual con Ruslan. Dio la vuelta a la última página. Allí había una nota de Maxim. Felicidades, ahora eres libre. Solicito el divorcio. No te preocupes, no me llevaré nada extra. Solo lo que es mío. Tus chakras de la abundancia no los tocaré. La hoja se le cayó de las manos. Elena se tapó la cara con las palmas y gritó. En la casa vacía, sin música, sin olor a café, su grito sonaba espantoso, rebotando en las paredes que una vez diseñó el hombre que la amó más que a su vida. La oficina de Inga estaba ubicada en el moderno centro de negocios City Plaza, en la planta 25. Aquí todo gritaba éxito rotundo, ventanales panorámicos, muebles de cuero blanco y un enorme retrato de la dueña en la pared, donde ella, en posición de loto, supuestamente sostenía el sol en la palma de la mano. Maxim se ajustó el nudo de la corbata. En las manos llevaba un ramo. No un ramillete de floristería de guardia, sino una pesada y cara composición de rosas burdeos, tan oscuras que parecían negras. Sabía que Elena estaba aparcando abajo. Le había enviado un mensaje hacía 10 minutos, necesitamos firmar los últimos papeles. Estaré en tu abogado. Oh, perdona, el T9 corrigió. Estaré en tu coche. Te espero allí. Maxim empujó la puerta de cristal. La recepcionista, una jovencita con ojos asustados, intentó detenerlo. La señorita Inga Valerievna tiene una sesión, no se puede, es una sorpresa. Maxim sonrió con su habitual y desarmante sonrisa, que solía derretir a las clientas de chalets de lujo. Dígale que ha venido el tirano y déspota de siempre. Con flores. Un minuto después, le invitaron a pasar. Inga estaba sentada detrás de una maciza mesa de roble blanqueado. Al ver a Maxim, no se sorprendió. Una sonrisa de victoria se dibujó en sus labios. Ella esperaba esto. En su visión del mundo, todos los hombres son organismos primitivos que, tarde o temprano, se arrastran hasta la hembra fuerte. ¿Maxim? Se quitó las gafas lentamente. ¡Qué inesperado! Pensaba que estarías llorando en la almohada o peleándote con los cubiertos. Maxim entró en el centro del despacho y dejó el ramo sobre el borde de la mesa. He llorado, confesó, sentándose en la silla de enfrente. Pero luego me di cuenta de una cosa. Tenías razón, Inga. En todo. Inga arqueó una ceja. La adulación era su plato favorito. ¿De verdad? ¿Y en qué? En que Elena no es para mí. Maxim hablaba en voz baja, con sigilo. Su smartphone yacía en el bolsillo interior de su chaqueta y el punto rojo en la aplicación de la grabadora contaba los segundos en silencio. Es insípida. Demasiado sumisa. Ella necesita un pastor, y yo necesito una compañera. Alguien a mi altura. Alguien que sepa jugar a lo grande. Inga se recostó en la silla. Sus ojos se entrecerraron, escaneándolo. El reloj caro, la pose segura, la voz tranquila. Ante ella no estaba un marido abandonado, sino un recurso. Un recurso grande y jugoso que venía solo. Continúa, ronroneó ella. He visto cómo manejas a la gente, Inga. Es un arte. La forma en que orquestaste toda esta historia con Ruslan. Bravo. Ni siquiera estoy enfadado.
Estoy admirado. Viste el eslabón débil y golpeaste ahí. Inga soltó una carcajada. Su risa era grave, profunda. Se levantó y rodeó la mesa, sentándose en el borde del escritorio justo delante de él. Oh, Maxime, mis abástemas. Eso no fue solo un eslabón débil. Fue cirugía. Lena, esa es una ameba. Una gallina tonta y entusiasta que se cree cisne. Ella solo necesita una fachada. Yo soy galerista, soy espiritual. Y tú y yo, se inclinó hacia él, y Maxime sintió el olor de su perfume, un veneno pesado y dulce. Necesitamos recursos. Eres un tipo listo, Max. ¿Para qué quieres ese lastre? Podríamos unir activos. Yo tengo contactos, tú tienes proyectos. Y Lena, que pague. Se ha ganado una lección por su estupidez. Maxime hizo una pausa. Oyó el clic de la cerradura de la puerta. Había dejado la puerta del despacho abierta un par de centímetros a propósito. La rendija era estrecha, pero la acústica en el City Plaza era magnífica. O sea, ¿Ruslan es solo una herramienta? Preguntó más alto. Ruslan es mi hermanito, y es un idiota, pero es obediente, bufó Inga. Él hará el papel del Romeo enamorado hasta que vaciemos las cuentas de tu mujer. Y luego volverá con su Oksanochka. Es sencillo, cariño. Negocios y nada personal. La puerta se abrió de golpe. En el umbral estaba Elena. Estaba pálida como la cera. Apretó su bolso en la mano como si fuera lo único que la mantuviera en tierra. Inga se giró bruscamente. Por una fracción de segundo, el miedo cruzó sus ojos, pero al instante se puso la máscara de la inocencia ofendida. ¿Lena? La voz de Inga se volvió melosa al instante. Lo has entendido todo mal. Él irrumpió aquí, me acosó. Intentó sobornarme para que te difamara. Elena dio un paso adelante. Le temblaban las piernas, pero su mirada estaba fija en la mujer a la que consideraba una hermana de espíritu. Lo he oído, susurró Elena. Su voz era seca, quebradiza. He oído cada palabra. Gallina tonta. Ameba. Vaciemos las cuentas. Es todo un montaje. Chilló Inga, sintiendo que la tierra se le hundía bajo los pies. Él te está hipnotizando. Es un psicópata. Maxime se levantó lentamente. Sacó el teléfono, pulsó detener en la pantalla y tiró el aparato despreocupadamente sobre la mesa, junto a las rosas. Se declara cerrado el subasta de generosidad sin precedentes, dijo con tono firme. Lote número 1. Amistad. Vendido. Tú, siseó Inga, mirándolo con un odio puro y sin adulterar. ¿Crees que has ganado? Tengo los mejores abogados. Te demandaré por difamación. Por escucha ilegal. Maxime sacó una fina carpeta de su maletín. No lo creo. Aquí está la copia del certificado de nacimiento de tu hermano Ruslan. Aquí están los extractos de tus cuentas, donde mi mujer te ingresaba donativos por supuestos cursos inexistentes. Y aquí, golpeó la primera hoja con el dedo, una denuncia a la fiscalía por fraude a gran escala, cometido por un grupo de personas de mutuo acuerdo. Aún no la he presentado. Tienes exactamente 24 horas para devolverle a Elena todo el dinero que le has sacado en el último año. Hasta el último céntimo. Y desaparecer de la ciudad. Inga palideció. Sabía que Maxime, el arquitecto principal de la ciudad, tenía amigos en despachos muy importantes. Estás faroleando, gimió ella. Soy arquitecto, Inga. Nunca construyo sin cimientos. Maxime se giró hacia Elena. Ella estaba de pie en medio del despacho, como una estatua de dolor. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no emitía sonido alguno. Miraba a Inga como si viera cómo se le desprendía la piel, revelando una esencia viscosa. Vamos, dijo Maxime. Salieron al pasillo. La secretaria los miró con una expresión de espanto. Detrás de ellos, en el despacho, se oyó un tintineo. Inga, en un ataque de furia impotente, había tirado un jarrón. En el ascensor, viajaron en silencio. Los números del indicador cambiaban. 20, 15, 10. Elena miraba su reflejo en la puerta metálica. Veía a una mujer cansada con el rímel corrido. En el aparcamiento, Maxime se acercó a su coche. Elena se detuvo a 2 pasos. Maxime, empezó.
Quería caer de rodillas. Quería gritar perdón. Pero las palabras se le atascaban en la garganta, porque entendía. Ningún perdón podría recomponer lo que se había roto. Maxime abrió la puerta, pero no se sentó. Metió la mano en el bolsillo y sacó un manojo de llaves. He limpiado tu vida de parásitos, Lena, dijo, mirándola directamente a los ojos. En su mirada no había rabia. Solo un cansancio infinito. Ruslan se encargará su mujer y, quizás, la policía. Inga estará ocupada salvando su pellejo. Tu horizonte está despejado. Se acercó y colocó las llaves de su casa común sobre el techo de su coche. Este es mi regalo de despedida. Maxime, no. Dio un paso hacia él. Por favor. He sido una idiota. Lo arreglaré todo. Hablemos. Ya hemos hablado, negó él con la cabeza. Querías libertad. Querías espacio para entender quién eres. Ahora tienes todo para eso. Los papeles del divorcio están en manos del abogado. Los recibirás mañana por mensajería. Pero te quiero, gritó ella. Maxime sonrió con tristeza. No, Lena. Solo te quieres a ti misma. Se subió al coche. El motor rugió, grave y potente. El todoterreno negro arrancó con suavidad, dejando a Elena sola en el aparcamiento de hormigón gris, apretando en su mano las llaves de una casa que había dejado de ser una fortaleza para convertirse en una celda solitaria. Pasó un mes. Octubre había sido lluvioso aquel año. Una neblina gris cubría la ciudad y el cielo parecía haberse posado sobre los tejados. Elena estaba sentada en su salón. Allí reinaba un silencio perfecto. Nadie ponía jazz. Nadie hacía tintinear la vajilla. Nadie reía con risas falsas. Inga había desaparecido. Los rumores decían que se había ido a Tailandia a abrir un centro de retiros para turistas incautos, después de vender su piso para saldar una deuda. Ruslan. De Ruslan se enteró por la Crónica Negra. Lo habían detenido por intentar robar pinturas caras en una tienda de arte. La galería seguía abierta. Elena iba allí cada mañana, sonreía mecánicamente a los visitantes, firmaba los albaranes. Pero los cuadros en las paredes ya no le alegraban. Toda esa vida bohemia de la que tanto se enorgullecía resultó ser una escenografía de cartón. Lo único real era aquel a quien había perdido. Intentó llamar a Maxime. 3 veces. La primera. El abonado está ocupado. La segunda. El abonado no está disponible. La tercera. Largos timbres que nadie interrumpió. Fue a casa de Víctor, donde él vivía durante su separación. El conserje, un hombre mayor con gafas y un periódico, la miró por encima de ellas. ¿Maxim Andreyevich? Se mudó hace 2 semanas. Dejó las llaves al propietario. No, no dejó dirección. Solo dijo que tenía un gran proyecto. Elena vivía como en un sueño. Aprendió a hacer café en cafetera de grano, pero cada vez le salía amargo, con sabor a ceniza. Escuchaba el silencio. El viernes por la noche, un mensajero le trajo un sobre. No uno cualquiera, sino de cartulina gruesa y de diseño, con relieve. Elena lo abrió sin interés, esperando otra factura o publicidad. Dentro había una invitación. El estudio de arquitectura Vector tiene el honor de invitarle a la inauguración del complejo residencial Visota. Arquitecto jefe del proyecto, Maxime Bersinin. Lugar, azotea de la Torre Nord. Recepción de invitados a las 19 horas. Su nombre estaba escrito a mano. Con su letra. Firme, con ángulos agudos en las letras. El corazón de Elena dio un vuelco y luego empezó a latir contra sus costillas como un pájaro atrapado. No se había olvidado. ¿O era solo un envío automático a una lista de contactos antiguos? Tenía 2 días. 2 días los pasó frente al espejo y en el vestidor. Descartó todos los atuendos ostentosos que le había recomendado Inga. Sé más brillante, sé atrevida. Eligió un sencillo vestido negro de tubo. Elegante. Sobrio. Tal como le gustaba a Maxime. Se quitó el maquillaje llamativo. Dejando solo una ligera base. En la azotea del rascacielos Nord, el viento soplaba. Allí, a la altura de un pájaro, el aire era puro y frío. Abajo se extendía la ciudad, un mar de luces, surcado por las venas de las autopistas. Había muchos invitados.
Gente con trajes caros, periodistas con cámaras, camareros con bandejas que se abrían paso entre la multitud. Tocaba una orquesta en directo, jazz ligero, el mismo que ahora no podía escuchar sin lágrimas. Elena estaba junto a la barandilla de cristal, temiendo dar un paso hacia la multitud. Lo buscaba con la mirada. Y lo encontró. Maxime estaba en el centro de un grupo de inversores. Señalaba el panorama de la ciudad con la mano, explicando algo. Parecía. No abatido. No sufriendo. Parecía un hombre que se había quitado una pesada mochila después de una larga caminata. Se reía. En las comisuras de sus ojos se habían formado nuevas arrugas, pero solo hacían su rostro más noble. Elena llenó sus pulmones de aire helado. Ahora o nunca. Se abrió paso entre la multitud. Cuando se acercó, la gente se apartó, sintiendo la tensión. Maxime se cayó a medias. Se giró lentamente. Sus miradas se cruzaron. En sus ojos no había frialdad. Pero tampoco el calor, ese calor acogedor de antes, estaba allí. Había calma. Hola, Lena, dijo con sencillez. Hola, Maxime, su voz tembló, pero se controló. Felicidades. Es grandioso. Abarcó con la mano el espacio de la azotea. Gracias, asintió él. Trabajé en este proyecto durante 3 años. Pero solo lo terminé ahora. Cuando nada me distraía. Fue una punzada, pero la aceptó con humildad. Maxime dio un paso más cerca, rompiendo la distancia social, pero sin invadir la personal. Dime solo una cosa. Sinceramente. Inclinó la cabeza interrogativamente. ¿Lo sabías todo? ¿Desde el principio? ¿Desde aquella noche en la cocina? Maxime miró al horizonte, donde el sol poniente teñía las nubes del color de aquellas mismas rosas que le regaló a Inga. Soy arquitecto, Lena, respondió en voz baja, para que solo ella oyera. Mi trabajo es ver las grietas en los cimientos antes de que la casa empiece a tambalearse. Vi cómo nuestra casa se derrumbaba mucho antes de que hablaras de divorcio. Solo esperé a que cogieras tú misma el martillo. ¿Y me dejaste hacerlo? No se puede salvar un edificio que se asienta sobre un pantano de mentiras. Hay que derribarlo. Para, quizás, construir algo nuevo. O no construir nada en absoluto. Elena bajó la mirada. Te echo de menos, exhaló. Sé que no tengo derecho. Pero te echo de menos. La casa está vacía sin ti. Maxime guardó silencio un largo rato. El viento agitaba los bajos de su chaqueta. Miró a la mujer a la que una vez amó. Vio que había cambiado. La cáscara de la afectación se había desprendido de ella. Ante él estaba una persona viva, pecadora, equivocada, pero real. Pero también recordaba cómo ella tiraba su risotto. ¿Sabes? Dijo de repente. Aquí preparan un café excelente. No de máquina. El barista es un fanático de su oficio. Elena levantó la mirada sorprendida. ¿Café? Sí. Solo café. Sin azúcar. Hizo un gesto al camarero que pasaba con una bandeja. 2 espressos, por favor. Maxime cogió una tacita y se la tendió a Elena. Sus dedos rozaron los de ella por un segundo. No hubo descarga eléctrica. Hubo calor. Calor humano normal. ¿Por tus chakras de la abundancia? Preguntó, levantando ligeramente la taza. Elena miró el líquido oscuro y espeso. Mejor por la verdad, respondió. Estaban en la azotea, 2 personas que habían sobrevivido a un desastre. Bebían café amargo, mirando la ciudad que yacía a sus pies. Elena sabía que Maxime no volvería. Pero ante ellos se extendía una hoja en blanco y el lápiz estaba en las manos de ambos.